Cristina se graduó en el Delta, o sea que es colegio amigo, y estudió en la Universidad de Navarra Derecho con un diplomado en Anglo-American Law. Luego se fue a estudiar el doble máster de Derecho de Empresa y Acceso a la Abogacía, también en Navarra, pero en el campus de Madrid. Trabajaste en Madrid en un par de, bueno, en varios despachos de abogados, entre ellos Cuatro Casas, que es ultra conocido, que incluso a los que no son de derecho nos suena. Y viniste aquí un año, trabajabas en la Troncal, ¿no? Eso no sé muy bien, Boris es el que sabe, pero bueno, el punto es que estuviste un año aquí en Guayaquil, en la Troncal, trabajando, y te acabas de ir hace, ¿qué? Un mes y medio, 2 meses, a Washington. Sí, sí. Entonces, bueno, Cristi ha hecho un hueco en mitad de su trabajo para estar con nosotros y puedo contarnos sus experiencias laborales, ¿ok? En Madrid, en Washington, en Ecuador. Y bueno, una vez le escuché hablar en una reunión de alumnos de la universidad sobre el tema y me gustó. Me acuerdo con el rector. Entonces, bueno, nada, pues te doy la palabra a Cristi y la idea, bueno, como te dije, es, bueno, una sesión de eso, de media hora, 7 minutos y luego una ronda de preguntas hasta más o menos 4 de la tarde, por ahí. Entonces, adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que de mi presentación ya adelantaste por lo menos 10 minutos, entonces tengo que ver cómo la lleno. No, mentira. Cuando Alberto me dijo sobre participar en este foro de alumnos del Torremar, dije sí, claramente me encantaría para mantenerme en contacto en general con mi ciudad y con el colegio, con un colegio hermano, y para contarles cuál ha sido la experiencia de una persona pues de su ciudad que ha querido ir al extranjero y hacer muchas cosas y de cierta manera hacer un poco testimonio de que es posible, ¿no? Entonces, les cuento, cuando yo estaba en quinto curso, sexto curso más o menos, me imagino que como ustedes, comencé a plantearme qué quería hacer con mi vida y la verdad es que no lo tenía tan claro. Y lo que me motivaba más era una cuestión como un poco abstracta, ya me dirán ustedes qué opinan, que era ¿cuál es la verdad? Eso es lo que a mí me movía muchísimo. ¿Cuál es la verdad? Y quería saber qué profesión me podría acercar lo más posible a responder a esta pregunta. Y era una pregunta que no solamente era de cuestión filosófica, ¿no? ¿Cuál es la verdad a nivel como mayor? Sino también cuál es la verdad en mi vida, en las cuestiones cotidianas que me tengo que enfrentar día a día. A mí el tema de la pobreza y de los más vulnerables en el Ecuador siempre me había parecido importante y quería tener algún tipo de incidencia en esos temas. Entonces, sí, comencé a plantearme en un punto publicidad por pensar que cuando encontrara la verdad le iba a poder promocionar por medio de esa carrera. Pensé en filosofía también como para identificar la verdad y en algún momento con el abuelo de una amiga mía que quería mucho, tuve una conversación interesante y me propuso derecho. Y le llamó derecho, no leyes, que sé que en Ecuador se habla mucho de leyes. Y cuando me hablaban de leyes, yo pensaba como, no, la verdad es que no tengo buena memoria y no me quiero dedicar a aprender las cosas de memoria y parecía que leyes era algo así. Y el abuelo de mi amiga me comentaba que no, que el derecho era encontrar qué era lo bueno para la sociedad, dónde se encontraba lo bueno que había que promocionar. Y me encajó. Entonces, algo que no ha dicho Alberto, es que comencé la carrera en la UES, hice un solo semestre, porque quería irme a Navarra, pero quería irme sabiendo que era lo que quería hacer. Entonces estuve un semestre en la UES y ya después comencé la universidad en septiembre del 2011. La experiencia me encantó, encontré exactamente lo que estaba buscando, que era responder a las diferentes preguntas que tenía respecto de la sociedad a la luz de la verdad. Entonces tenía clases como filosofía política, que me gustó muchísimo, sobre derechos humanos, que también me llamó mucho la atención, y la oportunidad de viajar fuera me ayudó a hacer algo que no sabía que necesitaba hacer para también encontrarme con la verdad, que era abandonar ciertos sesgos cognitivos, si se puede llamar de alguna manera.
tener que replantearme nuevamente qué es lo que consideraba cierto, qué es lo que consideraba bueno, y buscar fundamentos más sólidos que respondieran a quién era yo en ese momento, porque una respuesta que te sirve cuando tienes 15 años no es lo mismo para cuando tienes ya 22, ni cuando tienes 25, ni cuando tienes 28. Entonces, el poder salir de mi realidad y criticarla desde fuera fue criticarla en el punto de vista, en la forma más amplia de la palabra, no ver las cosas buenas y las cosas malas. Fue muy bueno para conseguir eso que tanto anhelaba, que era encontrar lo cierto y lo bueno. Y sí, los primeros años de la carrera de Derecho se centran mucho en la parte filosófica y en los fundamentos del derecho, y me gustaron mucho. Los siguientes 2 años de la carrera eran muchísimo más prácticos y no me gustó tanto, era más derecho mercantil, tributario, en donde ya estudiaste los fundamentos de lo que es lo bueno y ahora te toca ver la ley, ¿no? ¿Qué es lo que dice la ley? En todo caso, cuando en la carrera también tuve la oportunidad de comenzar un equipo de debate en donde tratábamos muchísimos temas, ya no solamente de derecho, pero de economía, de naturaleza, de arte, siempre con la misma idea en la cabeza, ¿no? De dónde está lo cierto, dónde está lo bueno, dónde está lo verdadero. Al graduarme, ya comenzaba la verdadera búsqueda de qué voy a hacer en concreto. Una cosa es estudiar derecho, otra cosa es querer aplicarlo. Y decidí hacer el máster de acceso a la abogacía y derecho corporativo, como bien decía Alberto, con la idea de poner todo lo que había aprendido a la práctica. Porque de todas maneras, por más que me guste cuestionarme muchas cosas, reflexionar y meditar, siempre he sido una persona muy práctica. Entonces, decidí ir por la abogacía y efectivamente entré en un par de despachos de abogados ahí en Madrid, en donde aprendí muchísimo a nivel de soft skills, de cómo trabajar, de cómo relacionarte con tu jefe, con tus coworkers. También, que me imagino que será igual la experiencia para algunos de ustedes, fue una forma de chocarme con la realidad, entre comillas. Hasta entonces había estado en el Delta, que había sido un ambiente muy bueno, en la Universidad de Navarra, que también había sido un ambiente muy bueno, en donde predominaba y se ponía al centro a la persona y al trato bueno. Cuando entras a uno de estos despachos que son súper exigentes y súper buenos, tú como ser humano pasas a un segundo lugar y lo más importante es el entregable, es el producto del cliente, y todo se hace a costa de que el producto del cliente fuera lo mejor. Entonces sí fue una exposición de cierta manera a otras cosmovisiones, también dándome la oportunidad de evaluarlas y decidir si yo iba a comportarme de la misma manera o no, o qué opinaba yo sobre cuál era la verdad, ¿no? Voy a repetir lo mismo 1000 veces, sobre el mundo laboral y sobre lo que opinaba respecto al trato a los superiores y a las personas que están por debajo de uno. Aprendí muchísimo. Fue una experiencia súper formativa y súper traumática, pero, y que eso ya lo diré después, por la que creo que fue bueno pasar, pero no hacía falta. Una de las cosas que me decía Alberto era, cuéntales a los chicos qué te hubiese gustado escuchar en el colegio, y creo que esa es una de las cosas. Hace falta formarse y, como dicen en España, meterse mucha caña, o sea, esforzarse realmente para crear estos buenos hábitos y adquirir estas habilidades. Pero se puede escoger dónde, y uno puede escoger no someterse a ciertos tratos inhumanos, que igual ahorita me río, pero sí fue bien difícil. Eso ahí lo dejo como anécdota. Entonces, después de haber trabajado en despachos españoles durante más o menos 4 años, en Madrid decidí que era momento de poner ya esas habilidades que había adquirido a fin de un propósito concreto que me motivara más, porque algo que sí me había pasado mientras estuve trabajando en los despachos, además de trabajar mucho, y por cuestiones que eran interesantes, pero no vitales, de cierta manera, no era lo que me movía por dentro, dije, no, ya es hora de que me dedique a algo que realmente me importe, y recordar eso que me había motivado desde el inicio a estudiar Derecho, que era buscar la verdad y de cierta manera promocionarla. No tenía una respuesta clara de cómo podía hacer eso en España, decidí regresar a Ecuador y comencé a estudiar la carrera de Derecho en Ecuador, como a homologar el título, porque yo tenía un título de Derecho de España y eso no se puede aplicar directamente en Ecuador, sino que tenía que homologarlo. Sigo a medio camino de eso. Y tuve la oportunidad de trabajar en Derecho ecuatoriano, lo cual fue genial, en la azucarera La Troncal, que no sé si la conocen, está en Cañar,
lo cual yo no sabía cuando acepté el trabajo, pero la verdad que una experiencia súper buena de involucrarme nuevamente con mi país y aprender cómo se trabajaba en Ecuador, porque esa es otra cuestión, las cosas, igual es obvio, pero hace falta decirlo, funcionan muy distinto a nivel laboral en el extranjero y en Ecuador. Y una de las experiencias que también me gustó mucho de salir es que allí no eres nadie, entre comillas, ¿no? No, nadie te conoce, nadie conoce tu familia, nadie conoce tu background, y de cierta manera el nombre te lo tienes que hacer tú por medio de tu propio esfuerzo y tu mérito. Entonces, eso creo que me ayudó mucho. El no descansar en que me conocieran, en que tenía un enchufe, en que había palanca, me obligó a esforzarme más y a comprometerme más con lo que yo quería a nivel laboral y a nivel de carrera. Y creo que fue muy bueno. Después, venir a Ecuador y darme cuenta que las cosas funcionan distinto, lo cual no significa que son mejores o peores, solamente diferentes, me obligaba a adaptarme a la realidad laboral, que es chistoso, porque claro, yo soy ecuatoriana, pero en verdad nunca había trabajado ahí, me había ido con 18 años, estaba volviendo con 28, que son varios años de diferencia. Entonces, era un readaptarse, ¿no? Y creo que eso sí se puede, es otro concepto, y es que otro consejo, y es que en general durante la vida, y creo que la profesional especialmente, se te va a exigir el readaptarte a diferentes realidades y diferentes circunstancias. Y tener esa flexibilidad es una de las habilidades básicas que hay que obtener cuanto antes, porque, porque eso permite que evoluciones con el ritmo de las circunstancias. Y eso pues se puede aprender de forma grata o de forma dolorosa. Yo creo que lo he aprendido de forma grata. En todo caso, yo estaba muy contenta en Ecuador, aprendiendo derecho ecuatoriano, aprendiendo a moverme en el mercado laboral ecuatoriano, y decidí iniciar un curso de política desde Cosmovisión Cristiana, que estaba promocionando una organización que tenía base en Estados Unidos, que reclutaba a diferentes estudiantes o jóvenes profesionales de la abogacía para impartir charlas sobre derecho, más que nada, desde el punto de vista cristiano, que después si quieren podemos entrar en eso, que es, a mí me parece muy interesante y de todas maneras me resultaba muy afín por la línea que tiene la Universidad de Navarra. Y estaba haciendo ese curso cuando me llama alguien a preguntarme si estaría interesada en adquirir, en presentar mi candidatura para un puesto en esta misma organización en DC, para trabajar en la línea de la promoción y defensa de ciertos derechos, que ahora voy a entrar en eso, desde una organización profesional y no solamente como un voluntariado. Acepté, hice un proceso de selección bastante largo y bastante exigente, y me dieron el trabajo hasta finales de julio y me vine para acá en septiembre. Entonces, les cuento un poco sobre esta organización. Se llama Alliance Defending Freedom. Es una organización de abogados que trabaja pro bono, o sea, sin ánimo de lucro, enteramente funded por donantes, más que nada en Estados Unidos, que lo que hace es promocionar por medio de la asesoría legislativa y defender por medio de asumir casos frente a tribunales y juzgados, la protección de los siguientes derechos, que son la libertad religiosa, la libertad de expresión, la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la protección de los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos y la protección de la familia y el matrimonio. Entonces, digamos que un poco boutique en el sentido de que busca asuntos estratégicos y de caso y de peso a nivel internacional y nacional, para tratar estos temas. Y a mí me reclutaban porque querían que su equipo de Latinoamérica creciera. Entonces, a día de hoy tengo un jefe que es chileno, que había sido el equipo de Latinoamérica durante 2 años, y me reclutaron a mí como abogada española, a medio camino de ser abogada ecuatoriana, pero por ecuatoriana, y a un abogado hondureño. Entonces ahora somos 3. Y bueno, estoy en este trabajo, como bien ha dicho Alberto, desde principios de septiembre, pero ya hemos tenido mucho que hacer. Y lo primero, es un trabajo que me ha encantado porque siento que verdaderamente satisface esa necesidad de la búsqueda de la verdad que he tenido desde hace bastante tiempo, o que ha marcado mucho mi carrera laboral, porque coincido con la defensa de estos principios y de estos derechos,
considero que son lo mejor para la sociedad, con lo cual de cierta manera creo que esa búsqueda la verdad ha llegado a buen puerto y ahora me puedo dedicar a la promoción a través de mi profesión concreta que es la abogacía, ¿no? Y bueno, para entrar en más particulares, hace 2 semanas estuve en Ecuador. Parte del trabajo que tengo que hacer implica visitar las diferentes jurisdicciones que tengo asignadas, entre esos mi hermosísimo país. Y a día de hoy estamos trabajando con el tema del aborto, que no sé si están al día, no sé si les suena. Pero bueno, en abril de este año la Corte Constitucional ha decidido que el artículo de penalización del aborto en casos de violación para mujeres con discapacidad es inconstitucional y que lo que debería ser constitucional es que el aborto debería ser permitido en todos los casos de violación, no solamente en los casos de mujeres con discapacidad. Entonces, en su sentencia, solicitó a la Defensoría del Pueblo que redactara una ley que regulara el aborto en casos de violación. Entonces, sin entrar en materia de criticar la sentencia como tal, que podemos hacer eso después si quieres, a nosotros, a esa institución, nos pidieron ayuda para que ayudemos en elaborar una ley que sea lo más restrictiva posible y lo más fiel a la defensa de la vida, ya que, no sé si lo sabrán, pero bueno, en la Constitución del Ecuador, en el artículo 45, se dice que la vida se defiende desde la concepción, y el Ecuador es signatario de varios tratados internacionales, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en donde se dice que la vida comienza en la concepción, y por lo tanto tiene la obligación de cuidar al ser humano, de protegerle desde la concepción. Y claramente yo no estoy de acuerdo no considero que el trabajo realizado por la Corte Constitucional era técnicamente bueno, pero hasta cierto punto nos han solicitado que elaboramos la ley que más pueda proteger la vida y respete lo que ha solicitado la Corte Constitucional. Entonces, a principios de septiembre, nada más llegar aquí a DC, tuve la oportunidad, se me pidió, de participar ante la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, que es la comisión legislativa que está trabajando a día de hoy con la legislación que va a regular el aborto y que tiene sobre la mesa, creo que no fui del todo clara con eso, el borrador que ha realizado de la ley, la Defensoría del Pueblo, que el estudio que hemos realizado es que es bastante agresivo, una de las leyes que permiten el aborto más agresivas que hay en nuestro continente, incluyendo Estados Unidos. Es terrible. Sí, lo estuve hojeando. Sí, de hecho va mucho más allá de lo solicitado por la Corte Constitucional, va muchísimo más allá. Y sí, entonces tuvimos la oportunidad de criticarla y de ofrecer nuestra contribución, nuestro aporte desde la experiencia que tenemos en los Estados Unidos, que es bastante amplia. Y de esa manera invitar a la comisión a que buscara estudios científicos realmente que se basen en estudios científicos y médicos a la hora de regular este tema, porque esto no es un tema de opinión, que a veces parece serlo, parece que si estás a favor o en contra del aborto es una cuestión de lo que te parece, o lo relegan de cierta manera al espacio de la conciencia o de lo personal o de la religión, como si todo eso fuera magia que no se sustenta sobre ningún tipo de razón. Y bueno, en nuestro trabajo lo que hacemos el trabajo de nuestra organización realmente es de abogados, entonces tenemos que tener fundamentos sólidos y claros sobre lo que estamos haciendo. Eso se exige a nuestra profesión y el que no lo hace así es un mal abogado. Entonces estamos trabajando en eso ahora. Y al mismo tiempo estamos colaborando con la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que también a día de hoy están discutiendo el nuevo Código de Protección Integral de la Niñez, que al igual que en el caso de la regulación del aborto, tiene un corte ideológico muy marcado y el borrador que tienen a día de hoy en la mesa es muy criticable desde muchos puntos de vista. Nuevamente estamos intentando colaborar con estos comisionados, aportándoles los estudios en los que nos basamos desde esta organización para hacer el trabajo que realizamos, que es creyendo que la vida se debe proteger desde la concepción, que el sexo es una cuestión biológica y más en esta línea, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que les puedo contar sobre lo que estoy haciendo ahora.
Creo que si algo puedo concluir y después de estar solamente un mes y medio en este trabajo, pero lo cierto es que creo que uno sí puede encontrar el trabajo que a uno le encaja, pero que puede tomar un poco de tiempo, que es una cosa que a mí me angustiaba al inicio cuando entré en estos grandes despachos de abogados, trabajando hasta las 4 o 6 de la mañana, pensando como realmente esto es lo que quiero hacer por mi vida, vale la pena que yo esté aquí. Como les digo, sí, hace falta crear como hábitos laborales y volverse virtuoso en el tema. No hace falta pasar por los peores sitios para hacerlo, pero sí es necesario tal vez dar un recorrido un poco más amplio para que en el momento en que uno llegue donde quiere estar, tenga más que aportar. Yo creo que ahora que he llegado a esta organización, que por más que funcione como un despacho de abogados, es una organización sin ánimo de lucro, en donde no sé si están familiarizados, pero suele ser un ambiente un poco más relajado, sin deadlines y sin la presión del cliente encima. Pero que personas con diferentes experiencias de haber trabajado, en mi caso, de despachos corporativos, hay personas que han trabajado a nivel de los estados, que traigan su aporte de otros lugares, ayuda a que la cultura de esta organización se mantenga siempre enfocada en la excelencia, en la exigencia, que creo que ya la tenían de por sí, pero que también se alimenta mucho eso de las personas, la cultura se alimenta de la forma en que las personas van trabajando. Entonces, creo que ese recorrido que he podido hacer, que entre pues, despachos, azucareras y equipos de debate y Ecuador y España, realmente aporta a lo que tengo que hacer ahora, que es lo que realmente me apasiona. Y he encontrado mi sitio, por lo menos a nivel laboral, ya veré si me gusta. Eh, pero sí, creo que eso es lo que les puedo compartir. Bueno, muy bien, muy gracias Cristina por tu exposición y por tu tiempo. La verdad que sí, ha estado muy interesante, la verdad hay cosas que no conocía. Pero bueno, como te dije, la idea ahora mismo es la ronda de preguntas, ¿no? Siempre cuesta un poco romper el hielo, digamos, ¿no? Pero no sé si alguien tiene alguna pregunta, si es un alumno, evidentemente que mejor, porque aquí también hay profesores, pero... A ver, Paul Ordóñez Breil. Hola Cristina, ¿cómo está? Yo tengo una pregunta ahorita con la inseguridad que vimos por ejemplo, por lo menos en Guayaquil y en todo el país. La alcaldesa Cintia Viteri había dicho para proponer el uso del porte de armas. ¿Qué cambios se deberían de hacer en las leyes para que se pueda volver a portar armas? Porque antes sí se podía hacer. Muchas gracias por tu pregunta, Paul. Lamentablemente no tengo la mejor respuesta. No soy 100% abogada ecuatoriana todavía. Lo que entendería, por lo menos como por experiencia comparada, es que en los Estados Unidos, por ejemplo, consta en la Constitución. Entiendo que en el Ecuador no, y por eso ya no se puede. Si se pudiera, se podría incluir en la Constitución por medio pues eso, de una modificación, aunque eso es bastante difícil a nivel de votos, porque es una mayoría reforzada. No sé si con eso me estoy explicando bien. Pero si no, entiendo que también se podría producir una ley orgánica en relación con la seguridad ciudadana y se podría de esta manera crear el derecho a portar armas. Eso claramente es distinto a si considero que es lo mejor. No sé si me explico. Una cosa es que se puede hacer, otra cosa es que si es bueno hacerlo. Que en mi caso, por lo menos, no lo considero bueno. Pero bueno, espero que eso responda tu pregunta. Sí. A ver, también Emilio Villarre quería hacer una pregunta. Sí, buenas tardes Cristina, ¿cómo está? Pues en su vocación como tal, veo que está muy acogida a la filosofía, ¿no? Pues, en la búsqueda de la verdad. Yo vengo de familia de abogados y algunos, en mi familia Novoa, es familia de abogados y algunos de ellos estudiaron en Navarra. Uno, Víctor Masponce, está estudiando actualmente en Navarra, mi tío Esteban Novoa estudió en Navarra y de lo que más se llevan del colegio es en el desarrollo del pensamiento filosófico que se dan en el Delta del Torreón. ¿Te fue suficiente a ti lo implantado o bueno, lo estudiado en el colegio o recomiendas leer más, investigar más sobre ese tema para los que quieran ser abogados? O sea, ¿te refieres si deberían ampliar
a nivel personal lo que se lea a nivel de filosofía para acceder a una carrera un poquito más formados? ¿Eso es lo que me estás preguntando, perdón? Sí. ¿O es un tema en concreto? Vale. Sí, yo te diría que claramente cualquier lectura que puedas hacer que te ayude a ampliar tu conocimiento actual puede ser bueno. Ahora, lo que yo me encontré al llegar a Navarra no era tanto que lo que yo había estudiado me había influido como que la cultura en la que yo había vivido, lo que no se dice. A eso me refería con los sesgos cognitivos. Una cosa es lo que uno estudia en el colegio y puede aceptarlo más o menos, y otra cosa es lo que ya está debajo, like in the back of your mind, que no te das cuenta que está ahí y que te dice lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, creo que leer es muy, muy bueno y en la medida en lo que puedas hacerlo lo mejor, sí. Creo que el colegio te da un currículum muy específico, pero también muy bueno sobre lo que es bueno y lo que es malo. Pero antes, para llegar mejor a la carrera de abogados, creo que es estar atento a no caer en lo que uno asumía. Y eso se aprende también ya con la carrera, no solamente a nivel filosófico, pero a nivel de práctica. Asumir las cuestiones es siempre un error. Tienes que encontrar el fundamento que está debajo para saber moverte mejor en los argumentos. No sé si con eso estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, muy bien. A ver, también Emilio y Julio tenía una pregunta. Sí, buenas tardes. Que cuando hablabas de buscar la verdad, o sea, en sí, ¿a qué verdad te refieres? Eso es lo que no entendí muy bien. Sí, perdón, a veces soy muy abstracta, así que hágame todas las preguntas que quieran sobre estas cosas. Pues a mí, a eso me refería con no solamente una verdad como que mayor, como que digas ya, esto es la verdad, sino encontrar la verdad en el caso concreto y en especial que al final no regresa a eso nunca, con el tema de la pobreza, por ejemplo. ¿Qué es lo cierto, qué es lo bueno, qué es lo verdadero que yo me debo a esas personas? ¿Qué es lo exigible de mí, fuera del contexto en el que vivimos? Nosotros en el Ecuador estamos, por ejemplo, muy acostumbrados a ver personas en la calle. Y yo no me di cuenta de lo acostumbrada que estaba hasta que me encontré con amigas españolas que no soportaban la visión de gente en la calle y tenían que hacer algo al respecto. Entonces me planteé si lo que yo estaba haciendo era correcto o si lo que ella estaba haciendo era correcto, qué era lo mejor, qué era lo que de verdad debía hacer yo como un buen ser humano. Atender a la persona o sabiendo que hay muchas y que por más que hiciera una acción eso no iba a cambiar, el que en la siguiente esquina me encontrara con alguien, que era un poco lo que estaba en mi cabeza cuando veía tantas personas en la calle. Entonces, esto es un ejemplo concreto, pero en general creo que siempre que tenía alguna cuestión en mi vida me quería aproximar de decir, vale, ¿qué es lo cierto? Porque querramos que no, y bueno, esa es la vida. Tenemos muchas mentiras en la cabeza, tenemos muchas ideas falsas, desde quiénes somos hasta cómo tenemos que actuar, hasta quién es la persona que tengo al frente. Y yo quería de cierta manera ser libre de esas ideas erróneas y encontrar qué es lo que debería, qué es lo verdadero en cada circunstancia de mi vida. No sé si con eso me explico mejor, pero creo que respondiendo un poco a lo que decía Emilio, ¿no? Sí soy un poco filosófica, entonces quería estar pendiente, atenta y vivir mi vida de manera plena, no por lo que se supone que la gente cree que tengo que vivir, sino por lo que yo encontraba que era cierto en cada circunstancia. Bueno, muy bien, muy bien. Espero haber respondido a tu pregunta. Siento que voy a acabar También Ramírez tiene una pregunta. A ver, adelante. Buenas tardes, Cristina. Muchas gracias por compartir tu experiencia, pero no sé si nos puedas hablar un poco sobre tu experiencia en el ámbito empresarial, o sea, de la parte jurídica de las empresas. Por favor, muchas gracias. Si tienes alguna pregunta un poco más concreta, recomendaciones. Sí. Las recomendaciones de tu experiencia en el ámbito empresarial, por favor. Gracias. Sí,
Sí, definitivamente. Solo por aclarar, yo trabajé en 2 despachos de abogados que funcionan un poco distinto a una empresa y en una empresa. Me siento mucho más cómoda hablando de los despachos, pero creo que lo que te voy a decir ahora es igual de aplicable. Lo primero es que la humildad va un camino largo. Uno a veces uno no puede entrar a una nueva institución pensando que lo sabe todo. Y en la medida en que más esté uno dispuesto a aprender, más le van a enseñar. Entonces, creo que lo primero que hay que asumir es cuando se comienza un trabajo, es decir, en verdad no sé nada, porque va a pasar que dentro de un año después de trabajar vas a mirar para atrás y vas a decir qué tonto era o qué tonta era cuando pensaba que me las sabía todas y recién comencé a trabajar. Entonces, lo que sí les recomiendo muchísimo es comenzar con muchísima humildad. Siempre que reciban una crítica, sea de buena o de mala manera, asumirla de buena manera e intentar quedarse con lo mejor y no pelearse con nadie, ni con nadie, tu coworker, ni con tu jefe, lo peor. También es posible que entres como me pasó a mí, entres en un ambiente laboral hostil en donde por cualquier motivo no se quieran llevar bien contigo. Entonces, lo segundo que yo diría es mantener una buena actitud, mantener el ambiente ligero y no meterse en ningún tipo de drama, porque les van a querer llevar ahí, les van a querer arrastrar. Hay gente que les gusta vivir de eso y van a pasar mucho tiempo en el trabajo, mucho más lo que han pasado en el colegio. O sea, va a pasar mucho tiempo, entonces es bueno tener un ambiente laboral que ayude a trabajar. Y lo tercero que les diría, entonces humildad, no sé qué dije, buen ambiente. ¿Qué dije? Bueno. Y lo tercero es echar horas extras. Los primeros años sí les recomiendo echar horas extras. No pierdes nada y más bien inviertes en ti. A veces te encontrarás con personas que hacen lo mínimo posible y para llegar a lo que se le pide y ya está. En la medida en que uno esté más dispuesto, más abierto a aprender y go the extra mile, eso lo vas a ver revertido en tu carrera muy, muy rápido. Tanto por la apreciación que tu equipo va a tener de ti, como lo que vas a ir aprendiendo. Bueno, y si se puede una cuarta, y esto ya es específico de las empresas, es estar atento a lo que tu jefe quiere de ti y a cuáles son los intereses que se le oponen. Lo que ocurre en una empresa, que no sé si están muy familiarizados, es que trabajan mucho por gerencias. Entonces, hay la gerencia de la administración, la gerencia financiera, la gerencia jurídica, la gerencia técnica, hay varias gerencias. Y todas estas gerencias tienen, digamos que la misma categoría y el jefe de arriba es el CEO, ¿no? El gerente general. Entonces, normalmente, y si siguen la carrera de abogados, la gerencia jurídica es la que detiene las operaciones, porque dice, no, esto no es legal, no, esto no se puede, no, esto hay que hacerlo de otra manera para poder pagar menos impuestos. Somos quienes estamos un poco atrás atrás me refiero retrasados del avance técnico, porque tenemos que intentar de que encaje y evitar que a nuestra empresa le demande. Ese es el trabajo de un abogado dentro de una empresa, más que nada. Entonces, a veces tu jefe te va a pedir cosas y otro jefe va a venir a ti a pedirte algo distinto, otro gerente, que en principio tiene la misma categoría de cara al CEO. Entonces creo que es importante saber que en una empresa no están todas a una necesariamente. Y la fidelidad a tu jefe es muy importante. Y que él descanse en ti. Porque vas a ver que van a haber intereses que van un poco en contra de lo que él necesita hacer en su trabajo. Igual es un poco negativo. En un despacho, por ejemplo, es diferente. Todo el mundo sí va a una porque es un tipo de servicio muy concreto que va dirigido al cliente. Aquí cada gerencia tiene que, por así decirlo, su propio cliente interno. Entonces tienen que satisfacer sus diferentes objetivos. Y el del gerente jurídico va a ser diferente del gerente técnico. Entonces, estar atento a lo que tu jefe necesita, cuáles son sus intereses, cuáles son los valores que en tu equipo están moviendo para poder trabajar mejor con ese jefe. No sé, again, si esto responde a tu pregunta. Espero que sí. Muy bien, gracias, Cristina. A ver, Camilo también quería hacer una pregunta. Vamos a ver la preferencia del que no ha preguntado. Sí, buenas tardes, Cristina. Lo que le quería preguntar es qué tipo de autores o libros relacionados con la filosofía recomienda para quienes quieran estudiar Derecho. Así algo que sea súper, como que sirva a la larga, que dé buenas enseñanzas y que aparte de eso, como que instruya en
ya un poco más a las bases de filosofía y derecho, sí. Gracias. Vale, aquí en verdad creo que Alberto les puede decir mucho más que yo. Estoy un poco detrás con mi lectura de filosofía. Un básico, un muy básico, y espero que no le hagan mala cara, es Tomás de Aquino. La línea que seguía mi universidad en términos de la Facultad de Derecho era de Tomás de Aquino, del orden de la sociedad, de cuál es la función de la ley. Ese punto de vista yo lo acojo enteramente y me ha gustado mucho, y es curioso cómo se regresa a eso constantemente, porque por lo menos en el ámbito del derecho hay, digamos, que dos corrientes. La típica, bueno, no sé si ustedes no tienen clase de derecho en el Torremar, me sonaba que sí, como una base. Sí hay, pero es una optativa. Es optativa, vemos 3 horas semanales. Vale, pues la típica pregunta o lo primero que te van a decir en clase es que todavía hay una duda sobre en sí qué es el derecho, y que hay dos corrientes muy grandes, que es la jus naturalista y la positivista. Son palabras grandes, pero no lo son. La jus naturalista lo que dice es que el derecho es una realidad que el humano tiene que intentar entender para aplicar, con lo cual es una realidad existente. La positivista dice, el derecho es lo que se escribe. Mientras no esté escrito, no existe. Entonces, Santo Tomás de Aquino va por la línea del justnaturalismo y explica cómo existe un orden real al que intentamos aplicar en la vida. Y el positivismo, pues, lo contrario. Lo que yo escribo es derecho y lo que no está escrito no es derecho. Entonces, todos los debates, por más complicados que suenen, por más complejos que suenen a nivel filosófico, como puede ser, por ejemplo, el tema de si existe o no un derecho al aborto, verdaderamente se están preguntando lo mismo. ¿Existe una realidad que hay que respetar e implementar o hay que crear cosas desde cero? Entonces, yo les invitaría a leer con muchísimas ganas lo que tiene Santo Tomás que decir al respecto. Porque creo que poco se ha inventado nuevo. No hay que inventar la rueda, dicen, ¿no? Ya hay muchas cosas que ya se han dicho muy buenas y que están desde ese siglo escritas. Muchas gracias. A ver, Emilio de Julio de nuevo. Sí, que cuando habías dicho en una respuesta anterior, trabajar en un lugar de abogado, a veces hay un momento que es hostil. En algún momento te metiste en un problema o te metieron en un problema personas envidiosas, por así decirlo, en un momento de esos. Sí, de hecho sí. Fue una cuestión súper concreta. Nunca entendí muy bien por qué. Hay una chica que era mi supervisora, que era solamente, y les voy a contar el chisme, ya para que vean un poco cómo se dan estas cosas. Era mi supervisora, pero era un año mayor a mí. Yo no entendí por qué. La típica, te cogen tema, me tenía tema, y fuera de que me pudiera dar trabajo extra, que en verdad, como les conté, era un lugar en donde tenía que trabajar hasta las 4 o 6 de la mañana, de vez en cuando. Ya el trabajo extra, 15 minutos más después de las 6 de la mañana, da igual. Entonces tampoco es que a mí me afectara. Y creo que ella se daba cuenta y eso le molestaba. Entonces buscaba otras maneras de simplemente hacerme las cosas un poco más difíciles. Y recuerdo que escuchó que yo por mi cumpleaños iba a salir a cenar un viernes y que iba a hacer un viaje el fin de semana a Ibiza. Yo no me di cuenta que lo había escuchado, la había entrado en un momento cuando yo estaba contando esto. Acto seguido ella viene a entregarme trabajo que hacer que necesitaba para el lunes a primera hora. Siempre queda la duda de si... A mí no me parecía urgente en lo absoluto, pero no sabía cómo decirle que no. Ese viernes tuve que cancelar la cena que tenía por mi cumpleaños y lo que ya le había entregado para el sábado por la mañana, yo no sé si le dio remordimiento o qué, pero me dijo que no hacía falta que le entregara lo demás, que ya lo podríamos hacer durante la semana y me pude ir a mi viaje. Pero sí, se puede poner así de personal y no por nada en concreto. Yo no había podido identificar qué es lo que le había molestado de mí. Trabajamos juntas año y medio. Intenté cambiar muchísimas veces la forma en que me dirigía a ella o que hacía mi trabajo con la idea de mejorar la relación. Y lo cierto es que a veces hay personas a las que no le interesa. Entonces,
uno tiene que aprender a tener esa reticencia y a saber lidiar con esta persona me tiene manía y me va a hacer la vida difícil. Y ya está. Y hacer lo mejor que se pueda. Al final ella renunció antes que yo a este trabajo. Y bien, y bueno, y para eso también simplemente coletilla de recomendaciones que las cosas caen por su propio peso y hay que dejar que el tiempo corra. Porque después de un año de tener a esa chica portarse así conmigo, la gente no es tonta y se va dando cuenta. Y esa chica ya no solamente era complicada conmigo, sino que era complicada con muchas otras personas. Entonces ya se comenzaba a hacer una reputación y mi jefe estaba muy al tanto e intentaba como que cuidarme un poco más y estar un poco más pendiente de las cuestiones, pero al final se supo, ¿no? Se supo que ella no estaba trabajando bien. Y sin que yo tuviera que hacer nada como que tomar la justicia por mi mano, sino simplemente hacer bien el trabajo de manera que siempre sea la idea de que esta chica pues era complicada a nivel laboral personal y Cristina estaba haciendo bien su trabajo. Y creo que eso ayuda. Y por más que sea una carrera un poco más larga, porque también me podía poner yo chula, como dicen en España, echar chévere y ponerme ahí toda a pelear con ella, creo que no ganaba nada y creo que no se gana.